¿Quién es papá? Al principio creía que esa pregunta era muy importante para mí por ser huérfano. Después fui descubriendo que muchas personas se encontraban ante el mismo abismo por diferentes motivos. En el capítulo anterior disfrutamos de la presentación de Abigail, su historia de vida, marcada por su infancia, que luego la impulsó a transformarse en una sanadora, y de su mano recorrimos la maternidad y sus misterios. Hoy, abiertos al retorno relacional, llegó el momento de ir al complemento del capítulo anterior. Te invito a caminar por los senderos del Padre, desde nuestro papá biológico y las figuras paternas, hasta la estructura de nuestro Padre interior propio, esa voz que nos puede invitar a la aventura, darnos fuerza, contención y ternura, o castrarnos, despreciarnos, darnos miedo, o simplemente caernos en la ausencia que generó el abandono. Por si no escuchaste el capítulo anterior, debo presentarte a Abigail Rapaport. Es psicóloga de la UBA, formada en la salud mental infanto-juvenil con una mirada sistémica relacional. Es docente internacional de constelaciones familiares y pedagogía sistémica, creadora del abordaje terapéutico Crianza Sistémica para familias reales en tiempos actuales. Es máster en apego y mentalización, especializada en psicoterapia integrativa del trauma complejo. Es docente de Ser en Relación, un taller para crecer en el desarrollo personal y espiritual por medio de profundizar y ordenar tus vínculos, taller que dictamos juntos en Purificación a Distancia. Tiene más de 20 años acompañando familias y supervisando terapeutas y profesionales de la salud mental. De su mano, con su cuidado, nos vamos a zambullir en esta pregunta sagrada. ¿Quién es papá? La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. ¿Cómo andás, Abby? Estoy muy bien, muy contenta de estar acá, conversando nuevamente con vos, Ale. Fueron muchos los ecos de todo el derroche de amor y luz que hiciste sobre la maternidad. Hoy tenemos el desafío complementario. Para eso quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Mi relación con mi papá fue de mucha cercanía. Tengo un papá muy amoroso, muy sensible. Como yo nací en un kibutz y las acostadas, cuando nuestros padres nos acostaban a la noche a los niños que vivíamos en otras casas, no con nuestros padres, era muy importante ese momento de la noche. Y uno de mis recuerdos más fuertes de mi infancia es mi papá haciendo palmadas en mi espalda y cantándome una canción en yiddish que le había cantado a su mamá. Fue una relación, y sigue siendo, mi papá es un señor mayor, muy hermoso, muy lúcido, muy fresco, muy interesante y muy fresco en sentido muy actual. Tengo recuerdos de cercanía con mi papá muy de chica, muy chiquita, y de amar a mi papá y de respetarlo y necesitarlo mucho también. Entonces todo lo que me viene de mi papá tiene que ver con una figura que me dio ternura, una persona que me abrió su corazón. Quedó huérfano a los 11 años por un accidente de tráfico de su papá y él era el hermano mayor, después venía mi tía y luego mi tío, y un poco se hizo el hombrecito muy chiquito. Entonces tuvo una infancia muy acotada. Se hizo filósofo, se convirtió en un intelectual, personas en ese momento que creían en la paz y en el bienestar, y bueno, la verdad que me transmitió muchos valores y también muchas emociones. Lo sentía cerca, hablaba muy de sí mismo la presencia de mi papá para mí. Desde tu rol terapéutico has ayudado a un montón de hombres, de papás en sus relaciones, sus vínculos.
Quería empezar por este lugar para limpiar los campos de las susceptibilidades, de poder saber desde qué relación con tu papá vamos a entrar a la paternidad, o cuál es el sostén que te llevó a vos a esto que vamos a empezar a elaborar ahora. ¿Qué es esto de ser papá? Ahora que terminás de armar la introducción, para mí es importante decir que yo me sentí muy sentida por mi papá, muy registrada, a veces motivada, otras veces interpelada, pero una persona que se dedicó a conocer quién era yo, cómo apoyarme. Entonces, tengo un papá que siento que me ha registrado un montón y eso es, creo que, una de las fuentes de fuerza hoy en día en mi vida. ¿Qué es esto de ser papá hombre? Parto de la humildad que no tengo ni idea porque soy mamá, ¿no? Entonces siempre invito a las mujeres a decir, no tenemos ni idea qué es ser hombres, y eso es para mí muy importante. No somos instructoras, o sea, yo no sé qué es ser hombre, ni puedo decirle a un hombre cómo es ser hombre, eso está claro, ¿no? Y menos a un papá cómo ser padre. Lo que podemos hacer juntos es construir qué es para nosotros ser cuidadores. Vos de tu rol de padre, masculinidad, y yo desde mi rol de madre, mi feminidad. Tal vez juntos podamos construir algo que nos haga bien a todos. Así que no tengo ni idea de lo que es ser padre. Sí tengo mucho contacto con hombres, así como tengo un papá varón, tengo 2 hermanos, un hermano mayor, el hermano del medio, yo soy la mujer, la más chica. Entonces tengo mucho amor por los hombres. Puedo también partir de esa base que me gustan mucho los hombres, que me crié entre hombres y que me siento muy hermanada. Sé que es un privilegio también, lo tomo como un tesoro, porque entiendo que a muchas mujeres y a muchos hombres les faltó ese amor de hombres, ¿no? Por decirte algo muy representativo, pero en mi adolescencia, por ejemplo, mi primer perfume me lo regaló mi hermano mayor. Mi primer reloj me lo regaló mi hermano, el del medio, ¿no? Mi primera cartera sí me la regaló mi papá, ¿no? Pero eran gestos. Cuando me indispuse por primera vez, mi papá cayó con un ramo de rosas rojas, ¿no? Entonces era muy lindo la relación, muy, muy natural, muy amorosa. Y entiendo que eso fue un regalo que me dio la vida. Como así me dio muchas cosas muy difíciles, eso sí lo guardo como un gran tesoro para mí. Y entiendo que hay muchas mujeres que no han tenido un papá nutritivo, un papá que las pueda reconocer en lo femenino, que lo pueda reconocer en su propio masculino y hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces también comprendo que muchas veces es buscar un papá, es la búsqueda de cómo es, dónde está mi papá, por qué no estuvo para mí, si yo hice algo mal y por eso no estuvo. La primera pregunta que creo que nos podemos hacer todas las hijas o los hijos, yo fallé como hija o como hijo para que él no esté, algo tiene que ver conmigo o es su historia. Y eso lleva mucho tiempo también averiguar, que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con este señor que me antecede tal vez a mi nacimiento, o tal vez tiene que ver con la relación de mi papá y mi mamá y lo que pasó entre ellos, y después aparezco yo y entonces también caigo en una determinada dinámica. Tal vez tiene que ver con mi papá y su historia con sus padres, digamos, hay tantas variables. Entonces, en relación de qué es ser padre, creo que hay muchas personas que podemos asequir eso, haber tenido la experiencia y decir, bueno, ¿cómo fue mi experiencia con mi papá? Y a partir de reflexionar sobre cómo fue la experiencia con mi papá, cómo quiero construir una paternidad hoy, ¿no? Que es para mí ser padre hoy. Y esto hay que actualizarlo, pues si no lo actualizamos, la herida del padre sigue ahí dando vuelta adentro nuestro, en nuestro espacio interno, y se va a manifestar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Así que la primera pregunta que hiciste en relación a mi papá, me parece que es la primera invitación a todos nosotros. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Creo que es la base para todos nosotros en relación a la paternidad. Recién me decías algo que me dejó con una llave interna abierta, que fue: no tenemos idea cómo elaboran los hombres. ¿De qué estamos hablando? Por esto de la distancia con papá, y a la vez no conocemos cómo elaboran los hombres, es como un abismo, ¿no? Es mucha distancia y a veces no toleramos la distancia. Desde lo biológico funciona de forma tan diferente el cerebro de una mujer que el cerebro de un hombre,
que desde lo biológico, incluso desde lo funcional, desde lo psicológico, somos tan distintos que yo no tengo ni idea cómo un hombre elabora una emoción, una sensación física, emocional. Entonces, para mí es muy importante esa humildad de que yo no le puedo decir a un padre cómo ser padre. No puedo ser instructiva porque en realidad puedo dar ciertas sugerencias, ciertas recomendaciones, ciertas propuestas que tal vez tengan sentido para vos y para otro hombre tienen que ser otras las propuestas de conexión, ¿no? Sí hay algo que es universal. Esto tal vez es parte de nuestro esqueleto, yo creo que del alma, pero bueno, yo digo siempre el esqueleto psíquico, que es nuestra primera figura amorosa es mamá, nuestra primera figura con la cual estamos es en el vientre de mamá, es la que sentimos. ¿Cómo aprendemos a sentirnos a través del contacto con mamá? En la panza de mamá empezamos a armarnos, ¿gracias a quién? A papá. Es decir, hay un padre biológico y ese padre biológico hizo posible mi existencia, es decir, que yo pueda estar en el vientre de mamá. ¿Cómo es esa conexión o depende cómo fue esa conexión entre papá y mamá? También va a armarse la constitución, el self, el alma de esa criatura que está en la panza de mamá. Es decir, si el embarazo fue deseado, no fue deseado, si fue una violación, si fue consentido, si fue todo este contexto previo a cómo yo me fui desarrollando como hija, va a tener que ver si esta mujer amó, no amó, en qué sentido se dio, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre si es material genético donado, ¿no? Todo esto de qué lugar le doy al padre biológico en principio, porque hay padres biológicos, hay padres de crianza, cómo se relaciona la mamá con este papá biológico y qué lugar le da a la criatura, ¿no? En su interior a todo aquello que pasó en esa unión entre lo masculino y lo femenino. Según cómo la mamá se relaciona con el papá, va a también dar sentido en qué lugar le damos nosotros, los hijos, el lugar a mi papá. Si mamá rechaza a ese papá, si mamá está dolida con ese papá, si mamá está ofendida, deprimida, lo que le pasa, enojada con ese papá, entonces eso va a condicionar la relación que yo tenga con mi papá. ¿Por qué? Porque mi mamá se relaciona conmigo, me aloja, me tiene, ¿no? Me enseña cómo amar. Y una parte de mí no la ama, la rechaza. Entonces yo, bueno, también la voy a rechazar esa parte de mí. Justamente la relación del padre depende de qué lugar le da la madre a su pareja. Exactamente. El lugar del padre se lo da a la madre. Por eso las mujeres somos mucho más complejas para elaborar los vínculos y necesitamos tiempo, espacios, ciclos de trabajo personal para ver qué pasa con lo masculino en mí, qué lugar le doy. ¿Y los hombres son más sencillos? No sé si son más sencillos, te digo, nunca fui hombre, eso lo repito muchas veces. No sé si son más sencillos, pero dependen mucho de la mujer. Ahora voy con esto que iba comentando. Si mi hijo es hombre y primero va a depender de mí y cómo yo lo miro y cómo yo le muestro al padre o se lo escondo o según mi relación con su papá, va a ser su percepción en relación a las mujeres. El día de mañana, cuando elija a su pareja, también va a estar condicionado sobre cómo mamá miraba a mi papá. Un hombre crece primero en dependencia emocional con la mamá. Si la mamá le da autonomía, le da la posibilidad de explorar quién es su papá y que algo bueno saque de mí, algo bueno saque del padre y lo mejor que puede hacer es sacar conclusiones por sí mismo de él, de la vida o lo que le toca vivir, va a poder elegir una pareja que también se lo permita. Pero cuando una mamá excluye lo que le pasó con el papá de su hijo, es muy probable que este hijo sea muy fiel a esta mamá y que luego sea sumiso también frente a lo que siente y le pasa a esta mamá, pues está preocupado, elija a una mujer con la cual ser sumiso, casi obedecerle. Y en eso de obedecer a tu mujer, dejas de ser fiel a vos mismo. Entonces, lo que sí vi mucho todos estos años son hombres grandes, es decir, adultos que han tenido hijos, que tienen hijos,
pero su necesidad de complacer a su mujer es tan grande, es tan fuerte, que no pueden darse cuenta qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan y cómo compartirle con su pareja. Con esto estoy de acuerdo, con esto no, y esto es lo que me gustaría que pase con nuestros hijos, porque la lealtad, tanto hacia la madre como a la madre de sus hijos, es muy fuerte. El hombre masculino es un ser humano muy leal a las mujeres. Entonces, esto es lo que yo he visto en trabajos clínicos individuales, en trabajos vinculares de pareja, en vinculares con padres e hijas mujeres, en talleres de constelaciones familiares. El hombre es muy leal a la mujer porque la primera figura es su mamá. Desprenderse de ese lugar, que la mamá la habilita a ir hacia el padre y después hacia sí mismo, es un trabajo de madurez emocional que hoy somos mucho más conscientes de que es necesario para todos, para las mujeres también. Liberar a nuestros hijos hombres de esta preocupación que muchas veces es bastante pegajosa. Hablaste de lo que me pasó ayer, o sea, llegó un momento que le tuve que decir que no a algo a Natalia, mi esposa, y me encontré haciéndolo de la peor manera, de la peor forma, hasta que en un momento logré poner en palabras y decirle, me frustra mucho tener que decirte que no. No me gusta decirte que no a algo. Cada vez que me pedís algo, siempre quiero que sea sí, y cuando me doy cuenta que te tengo que decir que no, lo hago mal. Lo hago mal porque al que primero molesta y enoja es a mí. Y tuve la bendición de que ella estaba iluminada y me dijo, lo sé, no te preocupes, está todo bien. Y fue como, ah, qué bueno. ¿Será que tuve un gran romance con mi mamá? ¿Será que todos los hombres en realidad lo tuvimos de alguna manera? Porque, bueno, venimos desde ahí. ¿Será que es parte de nuestro inconsciente colectivo también o de la cultura que talla nuestro cerebro, nuestros vínculos, la cultura en que vivimos, el inconsciente colectivo que nos atrae hacia ciertos patrones también relacionales? Pero es impresionante porque en mi casa con mi esposo pasa exactamente lo mismo. Él quiere poder con todo y no se puede con todo, ¿no? O decirme que sí. Entonces yo ya vuelo, que, ¿no? Se pone mal humor cuando me tiene que decir que no está de acuerdo. Entonces yo ya me doy cuenta de que va pasando algo en relación a... Lo podemos hablar también, ¿eh? No hace falta que me Ujú. digas que sí o que no, sino que se puede conversar y abrir esto como un espacio de aprendizaje. Por eso yo creo que en las relaciones podemos crecer, nutrirnos, aprender de lo que le pasa a cada uno de nosotros y que nos pasa algo muy distinto a los hombres y a las mujeres. Ahora, hace un mes más o menos estuve en Buenos Aires dando un taller con Matías Muñoz para padres y madres en constelaciones familiares. Había muchísimas parejas trabajando, muchísimas. Éramos 70 personas, había casi 15 parejas, hombres y mujeres trabajando en parejas sobre temas de pareja, temas de padres e hijos, y la verdad que fue muy interesante y muy profundo. En un momento, algunas mujeres estaban tan pendientes de lo que les pasaba a sus parejas que era directamente hacer dos espacios físicos. Llevé a las mujeres a hacer una espiral, una ronda espiral para que puedan comprender que entre mujeres suceden asuntos, temas, formas que no tienen nada que ver con lo que les pasa a los hombres, porque estaban tan pendientes, mi marido esto lo habrá entendido, mi marido esto, ¿qué va a hacer después que entienda esto? ¿No? Estaban demasiado pendientes. Entonces, comprender que las mujeres procesamos cierta información de una determinada manera y ver, explorar, aprender cómo mi pareja o el hombre que está cerca mío, mis hijos, mi padre, cómo ellos elaboran lo que les va pasando, me parece que es una experiencia humana muy cálida, de mucha calidad. ¿Cuáles son los temas universales de la paternidad? Danos una introducción sobre de qué estamos hablando cuando hablamos. Yo siento que es una herida muy profunda. Siento que el patriarcado lo maltrató mucho al hombre. Yo sé que muchas veces hablamos de que maltrató mucho a las mujeres, pero ya te dije que tengo un amor por los hombres muy grande. Yo creo que el patriarcado maltrató mucho a los hombres, los mandó a la guerra, a trabajar, a alienarse, a enajenarse de sus emociones, de su vida interior, de sus parejas, ¿no? Elijan otro hombre, elijan una mujer.
los enajenó mucho de los vínculos, del contacto íntimo, y estamos haciendo un retorno hacia lo íntimo y lo masculino. Para mí en este momento es realmente sagrado. El patriarcado expulsó a los hombres del hogar y eso hirió a hombres y a mujeres. A las mujeres de una determinada manera y a los hombres todavía está en el ADN. Esto tiene consecuencias todavía actualmente en ser productivos, dar respuestas, ser firmes, estar siempre que me necesiten. Entonces, el contacto de los hombres con la vulnerabilidad es algo que también estamos a aprender las mujeres. Entonces, vos me preguntás, ¿cuál es la propuesta? Un hombre vulnerable cerca es un regalo para mí como pareja, es un regalo para mí como mamá, es un regalo universal. La vulnerabilidad en cuanto a la posibilidad de hacernos preguntas. Y a esas mujeres que tanto se interpelan de que su hombre no es sensible, o que no muestra, que no dice, yo eso lo veo en talleres todo el tiempo. Y suelo decirles, no subestimes, déjalo a su manera, déjalo. Porque cuanto más lo empujás a que conecte como vos querés, lo único que haces es alejarlo, porque no lo dejás descubrir cómo es su forma de conectar. Mi experiencia es que las mujeres estamos llenas de ideas románticas sobre cómo tiene que ser un hombre conectado. Y entonces desplazo una cantidad de expectativas que luego me frustro porque no estoy recogiendo lo que estoy desplazando y poniendo en el hombre con el cual yo quiero que sea de una determinada manera. Y esta es una de las grandes heridas occidentales. Trabajar todo el tiempo por imágenes, por fantasías, por idealizaciones, en lugar de la conexión. En neurobiología del vínculo hay dos propuestas para conectar entre seres humanos. Una es la defensiva, que es donde yo quiero que vos actúes de la manera que yo espero, y entonces están mis heridas y tus heridas a flor de piel. Y todas las expectativas que tengo sobre vos como mi pareja tienen que realizarse porque si no, no está ok, no está bien, ¿no? Y entonces no voy a sanar mis heridas si vos no haces lo que yo necesito para que yo sane mis heridas. Es un círculo muy vicioso, muy adictivo y en el cual no dejo de proyectar mis imágenes internas sobre el otro. Y es de un nivel de inmadurez brutal. Ahora, hay otra propuesta que es de exploración. Y en esa propuesta de exploración yo más bien hago preguntas. ¿Cómo es tu vivencia al respecto? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Qué tenés para contarme al respecto? Entonces yo estoy dispuesta a descubrirme a través del contacto contigo y estoy dispuesta a descubrirte a través de las preguntas que me animo a hacerte. Y no estamos acostumbrados al modo de exploración, estamos más acostumbrados al modo defensivo, a estar relacionándonos entre hombres y mujeres a través de nuestras defensas. Darme la posibilidad de conectarme como el otro está sintiendo y no yo ir con mis expectativas y con mis heridas hacia el otro, sino explorar, es decir, cómo te sentís con esto, cómo te haría sentir mejor, cómo te vas sintiendo con lo otro. Y esto me permite a mí abrir mi corazón hacia la otra persona y a la otra persona abrir su corazón hacia mí o hacia lo que nos está sucediendo con un hijo, en pareja, con un padre, con una hija que, no sé, está en una situación difícil. Es decir, la exploración, el modo de exploración es un modo de descubrimiento. Y en el descubrimiento podemos juntos, por eso ya se vuelve al equilibrio que propone Hellinger para las parejas o en la psicología sistémica en general, proponemos el equilibrio entre hombres y mujeres significa que voy a explorar, voy a descubrir con vos qué te pasa, juntos. Acordémonos que en el ser humano la sensación de intimidad es la posibilidad de sentirnos seguros y explorar lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro es en compañía, en sincronicidad, pero no porque yo sé lo que te pasa y lo que te debería suceder, sino porque me interesa realmente y genuinamente qué te pasa o qué te gustaría poner en palabras ahora, que tal vez es otro idioma que el mío. Yo creo que hombres y mujeres hablamos distintos idiomas, ¿no? Es un poco una metáfora y que vamos descubriendo algunas palabras que vamos repitiendo y resonando juntos, entonces vamos creando como ciertos movimientos, ciertas danzas, ciertos movimientos
hasta culturales, idiomáticos, y de ahí armamos una cultura de pareja. Pero si realmente no te enseñaron a poder sincronizar o no aprendiste junto a otros o no lo traes habilitado desde mamá y papá, muy difícil hoy en día el encuentro entre hombres y mujeres. Y muchas veces las mujeres, desde muy buena voluntad, quieren instruir a los hombres, no quieren descubrirlos. Y entonces los tratan de hijos y así no hay parejas posibles. He visto muchas veces madres que se esconden atrás de sus hijos, se ponen en el medio entre su hijo y su padre. De las emociones habla con mamá, viste que tu padre es así, cliché, común, súper repetido. He visto padres que no están disponibles emocionalmente para sus hijos porque toda su emoción está hacia su mamá, la abuela. Por eso hablar tanto de la relación del padre con su mamá y del padre con su pareja, para poder ver que hay muchas veces que el mueble papá físico está ahí, pero no sé quién es porque él no lo descubrió o porque él está mirando hacia otro lado y su atención no está hacia mí, sigue mirando para atrás, sigue escapando de lo que le pasa y no sabe cómo sentirse. O lo hace de una manera que mi madre no autorizó y entonces descalifico a mi padre en lugar de descubrirlo. Claro, si mamá lo descalifica, yo también lo voy a descalificar. Si mi papá le hizo doler a mi mamá o esto es lo que ella me transmite o esto es lo que yo siento, entonces yo también lo voy a descalificar o a mí también me hizo doler. Yo siempre los recuerdo en que esta herida que yo dije del patriarcado, a los hombres a la guerra y que las mujeres perdíamos sistemáticamente a los hombres porque iban a situaciones muy complejas o volvían o volvían mutilados, locos, digamos. Después reencontrarte con ese esposo, ese hijo que está totalmente transformado y pasó hace 100 años atrás, 80 años atrás, o sigue pasando en la actualidad. Por lo tanto, no es algo que no tengamos memoria cercana, sino que lo vivieron nuestros abuelos. La intimidad entre los hombres también es un golpe que dejó una herida muy fuerte, ¿no? ¿Cómo poder hablar de emociones entre hombres? Si esto es un movimiento de amor cortado, poder intimar entre hombres y hablar de emociones, sensaciones o lo que tengan ganas de hablar o cómo procesen o elaboren las cosas, es darles el espacio para que lo hagan a su manera. Mi marido siempre dice que los hombres primero ponen el cuerpo, ¿viste? Juegan al fútbol y después ya van a tomar algo y hablan, ¿no? Y ahí aparece como lo más personal, pero primero era como un trabajo más, un encuentro más corporal, ¿no? Entonces, hay diferentes tribus de hombres, hay diferentes necesidades, como hay diferentes formas de ser mujer, pero es el idioma de ellos y es la forma que cada hombre encuentra para poder ser espontáneo, orgánico en su vida, y para eso necesita ser habilitado por una mujer y luego puede ser habilitado por un hombre, que también es otro movimiento de amor interrumpido, porque si yo no tuve acceso a un papá amoroso que me habló de sus emociones, voy a necesitar un hombre que me enseñe, soy varón, que me hable cómo los hombres procesamos las emociones. Por eso Hellinger dice, un hombre nace, su mamá es su primer espacio vital, es la madre, luego la esfera del padre. Entonces, el lugar de los hombres es en la esfera de los hombres. Y el lugar de las mujeres, que salen de mamá, van hacia papá, ¿no? Y después vuelven hacia mamá, es en la esfera de las mujeres. Y esto creo que tiene una profundidad enorme, que las mujeres elaboramos ciertas situaciones emocionales vitales a nuestra manera y los hombres van a construir su forma de elaborar y compartir también las cosas. Fue muy interesante porque hace 3 años que estamos acá en Madrid y vos sabes que hay una cultura muy del trago, ¿no? De tomar cosas, ¿no? Entonces nos juntamos con unos amigos y se habían separado unos vecinos. Entonces mi marido le pregunta a uno de nuestros amigos, ¿te juntaste con tu amigo? ¿No? A tomar, nosotros donde venimos, nos juntamos, los hombres, me junto con mi amigo, si se separó y le pregunto cómo estás, cómo lo vas llevando. Entonces fue muy, muy honesto y muy gracioso porque le digo, mira, acá los hombres nos juntamos, tomamos un trago y no hablamos de nada importante, ¿no? Un poco diciendo, la cultura nos lleva a eso, a no hablar de lo que sentimos. Entonces me dice, no, le contó, en conclusión, no hablé, se separó,
y ahí van, ¿no? Y bueno, y Tommy le respondió, yo de donde vengo, los hombres estamos juntándonos y nos preguntamos cómo estamos. Cuando estamos pasando un mal momento, necesitamos apoyarnos, sentirnos que un amigo está cerca, ¿no? Y creo que son aprendizajes que hacen en colectivo, ¿no? Junto con otros. Con esto de traer habilidades y lograr reconstruir lo que no estuvo, quiero Ujú. ser ese hombre que le dice al que está escuchando que aquí hay una mujer que te puede habilitar a que te conozcas y reconstruyas tu vínculo con la paternidad y que para eso tiene que empezar por tu vínculo contigo mismo, habilitando tu forma, tu manera. Y entonces, Avi, ¿qué le decís a ese hombre que no sabe por dónde empezar? ¿Cómo se hace? En la mirada contigo mismo, ¿no? Sí, vos sabés que mi primer impulso es preguntártelo a vos, ¿sabés? Mi primer impulso es preguntarte, Ale, ¿cómo se hace? ¿Por dónde empieza un hombre a buscar su paternidad? Vas por lana y volvés trasquilado. Para mí, reconociendo que sos guardián del tesoro más grande que hay, que es la vida, y que esa vida es sostenida por una mujer, y que el rol de ser papá en la primera infancia está muy marcado, que es ser el cuidador de los dos, y reconocer que en algún momento esa mujer se cansa, se agota, necesita un relevo y siempre vas a ser premio consuelo. ¿Cuál es el premio consuelo? Quiero ir con mamá. Mamá en algún momento va a dormir, sí. Mamá siempre quiere estar contigo, sí. Mamá en algún momento cae derrotada, sí. Ahí entro en escena. Gracias por dejarme disfrutar de este ratito, que también es tarea de papá seducir al hijo para salir de mamá y construir espacios que el hijo diga, che, estar con papá está buenísimo. Y estar con mamá per se es lo que conozco. Y estar con papá para mí fue invitarlos a explorar nuevas cosas. Y vamos, salgamos de este lugar de confort y vamos que la vida es una aventura. Para mí eso es ser papá. Sí, te escucho y me, me alivia tanto. Primero, que un papá puede encontrar un recurso propio. ¿Qué le puedo dar a mis hijos que los pueda seducir, que les pueda generar un puente que es de conexión, es de interacción, que la mamá les da otras cosas? Entonces, seducir me parece una palabra maravillosa porque es una manera de... El padre muestra el mundo. La mamá representa la casa, el hogar, las emociones, lo cálido, lo cercano, lo próximo. Y el hombre de puertas para afuera, es decir, cómo sociabilizar, ir al supermercado, cómo manejar el dinero, muchísimas representaciones que tienen que ver con fuera de casa. Entonces, son arquetipos altamente complementarios y necesarios. Toda nuestra generación creo que tiene la oportunidad de recrear, de sanar, porque tenemos muchísima más información disponible, sanar qué nos pasó con mamá, con papá, y a partir de ahí hacer una propuesta para nosotros. La propuesta no es hacia nuestros hijos, primero es hacia mí. ¿Cómo quiero ser yo padre? ¿Qué me seduce de esta situación? ¿Qué me entusiasma? Yo por suerte como mamá, que tengo a mi pareja, que es el padre de mis hijos, em, les da cosas que yo no podría jamás en la vida darles. Es un alivio enorme. Yo creo que si estos hijos pueden estar tan satisfechos con que les da algo que yo no me siento a estudiar matemática con nadie, vos te das cuenta que con la dislexia que tengo, o sea, no puedo darles nada de lo que él les da, que son determinados recursos que no lo tendrían si no está él. Entonces creo que el primer valor es que él sabe lo que les puede dar y lo que no les puede dar, ¿no? Y creo que desde ahí es la propuesta afectiva que hace. Entonces, si nos reencontramos, que me hubiera gustado a mi papá y no pasó, ¿no? No lo Ujú. tuve porque eran otras épocas, porque no era el estilo, porque no sucedió, pero yo hoy sí me propongo dármelo a mí, este papá quiero ser yo, digamos, ¿qué me pasó con mi papá? ¿Qué quiero dar yo como gusto, como padre? ¿Cómo quiero habitar y habilitar mi paternidad? Y esto es lo que voy ofreciendo. Obviamente, conforme los chicos van creciendo, voy actualizando mi propuesta, porque primero es una cosa subir al árbol, después claramente, viste, es andar a caballo o jugar al fútbol o cosas como más fuertes. Pero sí creo que es muy importante el lugar del papá.
Si las mujeres pudiéramos dar más espacio a los hombres y a los padres, sería tan rico el espacio familiar. Estamos tan enojadas con nuestros padres, incluso con nuestras madres que no le dieron lugar a nuestros padres, que lo trasladamos todo el tiempo hacia nuestras parejas, que pueden o no ser el padre de nuestros hijos, pero lo trasladamos todo el tiempo. Y viviendo tan enojadas o tan odiosas, es muy difícil generar sanación o puentes de conexión. Así que tal vez lo primero es sanar el padre que tuve, el padre que me gustaría para mis hijos, el padre o la pareja que quiero mirar, quién es explorar, conectar, darnos nuevas oportunidades. Un día me di cuenta que cuando yo estaba presente con mi hijo, proponiéndolo y seduciéndolo, porque yo me lo tenía que ganar, la madre lo tenía ganado, yo lo tenía que ganar, ¿no? Esa era la sensación de sacarlo al mundo, ¿no? O sea, seducirlo hacia la vida y divertirnos, podía ser jugando algo en casa, podía ser saliendo al mundo, depende de la edad, el momento, ¿no? Las situaciones. Con esto de estar presente y plantear lo que me divierte, muchas veces me voy a encontrar con que voy a ser el papá que mi esposa no aprueba y lo importante es que Claro, yo me apruebe y que después ella al ver los resultados diga, ah, estuvo bien, ¿no? Hay cosas que claro, ellos sí, hacen a sí, su sí. manera y a ellos les hace bien, entonces el estar ahí nutritivo. Y otra cosa es, yo sané mi padre interno y recibí lo que mi papá no me pudo dar dándoselo a mis hijos. Y un día me Claro. di cuenta que el alma de mi papá sanaba conmigo también y que por medio de lo que yo le daba a mis hijos, él se reencontraba con lo que no me había podido dar. Qué lindo es esto de poder sanar en un vínculo el vínculo que no tuve y reparar eso en la memoria de las generaciones. Y está claro que estamos hablando de mamá y papá y que la maternidad, la paternidad no solamente es entre un hombre y una mujer, que hay entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, pero los roles de yin y yang complementarios van a estar siempre y hay muchas veces que tuviste que ser mamá y papá en los dos roles a la vez, tapar un agujero de algo que no estaba. Ahora, y viendo toda la experiencia que vos tenés en consulta, ¿cuáles son los desafíos de la paternidad actual en esta época? Dijiste algo que me conmovió mucho, que es a veces los hombres tienen que explorar o hacer, mm, poner a prueba sus ideas, sus iniciativas, aunque la mujer o la madre no lo apruebe, ¿no? Y en esa paranoia muchas mujeres se pierden, ¿no? Es decir, se ponen muy hostiles con los hombres y empiezan a cortar las alas a los hombres y a las hijas, ¿no? A los hijos. Es decir, ese padre queda negado, queda cancelado, como se dice ahora, de toda posibilidad de prueba. Entonces me parece muy importante volver a la confianza o a buscar la manera de delegar, de confiar, de hacer puentes de comprensiones, entendimientos, acuerdos. También es cierto que cuando no se puede, no se puede. También hay mujeres que se casaron con hombres o que tuvieron a sus hijos con hombres que fallecieron, murieron, hubo un accidente o están en la cárcel o no se hacen cargo de su paternidad y tienen y son madres monoparentales que llevan a cargo la crianza de sus hijos. También tienen que saber quién es ese papá. Le haya pasado lo que le haya pasado. Puedo hablar de las cosas que sucedieron o puedo hablar mal del padre, que son dos cosas distintas. Puedo hablar de las cosas que sucedieron. Con tu papá nos casamos, teníamos ganas de tener una familia. Resulta que él fue por otro camino y nos desprendimos. Yo seguí criándote. Él ahora, si en algún momento querés entrar en contacto, te puedo dar su contacto y puedas tener una relación con él. Cuando el hijo ya es grande y quiere conocer al padre. Pero yo no dije nada negativo porque yo elaboro como mujer mis emociones. Entonces es muy importante que pueda darle una versión a mi hijo, que pueda acceder a ese papá, aunque yo haya tenido una historia muy difícil como mujer y como madre, porque no tuvo un par para poder criar. Luego, hay muchas mujeres, esto justo salió en el último taller de este sábado de constelaciones familiares, que hay tanto dolor en su linaje familiar entre hombres y mujeres que la sumisión al hombre es un mecanismo de defensa de supervivencia.
Ujú. Entonces, lastima a todo el sistema creyéndose sumisa porque es más fácil la sumisión que afrontar el dolor que hay en mí. A nosotros las mujeres nos duelen muchas cosas, pero entre otras cosas nos duelen cuando al hombre le duele algo y no lo puede poner en palabras. Entonces, si no puedo con mi dolor, cancelo la relación con vos y quedo sumisa, quedo entrampada en la imposibilidad de sentir dolor y comprender que forma parte de la vida. Así que para todas las mujeres que también eligen la sumisión como camino frente a los hombres, comprender que es un mecanismo de defensa frente al dolor y que seguimos lastimando con la sumisión tanto a nosotras mismas como a los hombres, como al vínculo entre hombres y mujeres y por lo tanto a nuestros hijos en la función de madre y padre, que son funciones más del orden del cuidado. Yo te cuido, te enseño, te muestro, después verás cómo seguís, ¿no? De cómo te cuida mamá, cómo te cuida papá, cómo te cuida lo femenino, que es un cuidado masculino. Y también hay que desarmar un poco. Una mujer puede tener masculino y decirle ciertas cosas de cómo cuidarte, ¿no? Fuera de casa, y un hombre tiene mucho femenino y puede desarrollar cuestiones de conversaciones de intimidad emocional muy interesantes con sus hijos. Entonces me parece que tenemos que flexibilizarnos todos un poco al respecto. Agradecerte, Avi, por llegar hasta este momento. Hay tanto, tanto, tanto para hablar, tanto para reconfigurar nuestro seteo interno, poder entender que cuando estamos maternando y paternando, estamos de alguna manera seteando un alma o respondiendo a su seteo por las circunstancias que ocurrieron. No se trata de lo que hizo mi pareja conmigo, sino de Eso. cómo yo ayudo a mi hijo a ver cómo se desarrolla o qué se habilita de su lado yang, de su lado masculino, de su lado yin, de su lado femenino, y entender que hay veces que lo que a mí me ocurrió como pareja es terrible, pero si yo se lo traslado a mi hijo, voy a hacer otra enorme injusticia, que es dejar a mi hijo impedido, inválido de una parte y cortado en su relación consigo mismo, no con su padre, no con su madre. Y ahí aparece una figurita que puede ser también muy sanadora o muy compleja, y quiero traer justamente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser papá y ser abuelo? Wow, ser abuelo es una perspectiva de vida tan distinta de que ser papá, ¿no? Ser papá es estar como al frente todo el tiempo con todo lo que traen los chicos y muy en lo inmediato también, en el día a día. Ser abuelo es traer la historia de la familia, ser abuelo es traer una nueva perspectiva distinta. Ser abuelo es traer la historia, es traer posibilidades distintas. Yo creo que un abuelo da lo que un padre no puede dar, de la misma manera que un padre da lo que un abuelo no puede dar. El registro mm, de una foto vieja, por ejemplo, lo trae un abuelo, del valor de lo antiguo y mostrar cómo lo antiguo tiene fuerza en lo nuevo también, ¿no? Y se acomoda. Me parece que el abuelo regala una estructura, una posibilidad de lo que fue el pasado y cómo va a seguir el futuro. El abuelo con buenos ojos le da a los nietos un poder enorme de confianza, de perspectiva, de que él es el futuro de lo que el abuelo ya está, ya lo hizo todo, ¿no? Y lo que va a seguir danzando en tu vida también va a ser por lo que yo bailé y celebré en mi vida. Entonces un abuelo agradecido, un abuelo lleno de anécdotas o de invitaciones hacia nuevas experiencias, un abuelo que genere confianza, que no se confunda, que no es el papá, que no puede opinar sobre ciertas cosas, pero puede sumar perspectivas. Creo que es un abuelo muy nutritivo. Un abuelo que cancela al padre, un abuelo que se cree mejor que el padre, un abuelo que no da alas, sino que quita, es un abuelo que quedó en su propia herida y no puede ver que la siguiente generación puede, como vos dijiste antes, volar hacia nuevos lugares que nuestros antepasados no han podido. Así que a los abuelos les sugiero valorar su historia y ver a los nietos como futuro de la generación y de lo que ellos han vivido y transmitirles lo mejor. Para cerrar este nuevo encuentro, Avi, ¿qué le recomendás a los papás para su felicidad? ¿Qué le recomendarías vos que sos padre? Cría cuervos y te arrancarán los ojos. Que la vida es un juego y que el ser papá es una invitación a jugar.
dependiendo en qué momento, en qué etapa, pero siempre hay un nuevo juego. Y cuando no podés ver a la vida como un juego, es difícil querer salir a la vida o poder enseñar a salir a la vida si no lograste encontrar las ganas de jugar. Me encanta, me encanta. Yo diría que tomando lo que has dicho en relación a valorarte es una revalorización de mi lugar de hijo, ahora colocándome como hombre y luego como padre, es un afianzamiento, ¿cómo es? Afianzar mi autoestima, afianzar lo que yo creo que tengo para dar, que por momentos no lo va a probar la madre de mis hijos, pero puedo hacer la prueba a ver cómo va, que confía, voy a probar a ver cómo va y renovar mi fuerza vital a través de la paternidad me parece una experiencia de súper lujo, maravillosa, y que siempre hay una nueva manera de ser mamá, de ser papá. Si no conseguiste que la madre de tus hijos te mire con buenos ojos, puedes conseguir mirarte vos con buenos ojos. Y ya eso es un montón. Imaginarte detrás tuyo a tu papá, a tu abuelo, a todos los hombres de tu sistema, tomar la fuerza de lo masculino, tomar la fuerza de la ternura de lo masculino, del amor de lo masculino, y decir, y ahora yo voy a probar lo mío a mi manera. Gracias, Avi, de corazón. Seguro que será buena medicina para todos los seres humanos, sin importar sus roles. Gracias, Ale. Ojalá que así sea. En el próximo capítulo vamos a ingresar a una medicina que nos va a acompañar siempre: el conflicto. Una medicina que hay que aprender a contener y a gestionar. Te espero.